Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto volverles a saludar. Tomen su asiento, por favor. Permítanme en esta tarde, hermanos, diría el apóstol Pablo, gloriarme en este hombre, hermanos, en cosas, en experiencias que me han sucedido. En una ocasión, en una empresa, teníamos un trabajo que entregar. Y era un trabajo muy importante y lo habían hecho unos ingenieros. Y a su servidor le tocó revisarlo. Y encontré una serie de errores. Y le dije al ingeniero que me lo presentaba, corrige esto y corrige esto. Me dice, ya urge el trabajo. Le dije, corrígelo. Dice, fírmalo y yo lo paso al gerente para que lo firme, pero lo corrijo. ¿Qué te parece? Y le dije, órale pues, si urge. Y lo firmé y le dije, corrígelo, sí. Y al siguiente día me habla el gerente y me dice, tiene errores tu trabajo. Este y este. Y bueno, no puedo cambiar mucho de color, hermanos, pero quiero decirles que me dio mucha pena. Agarré el trabajo, me lo traje, lo corregimos y lo entregué. Y le dije a la persona, ¿por qué no lo corregiste si habíamos quedado? Y su respuesta fue, hermanos, se me pasó. Pasaron los meses y me vuelve a suceder lo mismo. Y me dice él, oye, es que urge, fírmalo para que lo pasemos. Le digo, ahora no. Y me dice, no lo voy a pasar. Y se regresó muy enojado, hermanos. Lo corrigió, lo trajo y traía errores y se lo regresé como 5 veces. Pero hay un dicho que dice, cuando alguien te está neciando, no te pongas a su nivel, porque él lo que va a hacer es bajarte a su nivel y en ese nivel él es mejor que tú. Entonces me senté con él, hermanos, como niño y le dije, este punto lo corregimos, vamos a corregirlo aquí. Me tardé mucho y lo corregimos y lo pasamos. Pero esta persona cada vez presentaba errores y en mi intento de tratarle de ayudar no podía, hermanos. Y me acordé de un dicho que decía uno de mis jefes, cuando se lo repito a Becky, dice, saliste casi hace 15 años y no te olvidas de esos dichos. Me decía mi jefe, hay maderas que no agarran barniz. ¿Sí? Y luego una vez platicando con la hermana Sarita, creo el sábado pasado me hizo reír mucho, dice, hermano, el que nació para maceta, ¿cómo me dijo, hermana? Del corredor no pasa, y me hizo reír y me acordé, le digo a Becky, oye, yo sabía otro dicho de otra forma, pero ¿verdad que hay gente que de plano, hermanos, por más que le diga a uno, son así son las cosas, vuelve a caer en qué? En lo mismo, y a veces yo ya no sabía, pero había una calificación que a mí me daban en la empresa por ayudar a las personas, en el sentido que cambiaran su manera de pensar. Ay, hermanos, es tan difícil. Teníamos la junta a las 8 de la mañana y yo veía a la gente que yo tenía a cargo. Cuando estaba hablando uno de los gerentes, lo volteaba a ver y decía, ya se está durmiendo este amigo y está a mi cargo. Pero era un sueño, mis hermanos. Y a veces yo les decía, oye, cuando llegues aquí, llega ya descansadito, por favor, ¿sí? No te quiero estar despertando. Pero es una lucha, ¿están de acuerdo, hermanos? Porque las personas cambien, porque las personas sean diferentes. Pero estas personas, yo les decía, lo que estoy intentando es ayudarte para que seas mejor. No es que yo te esté buscando ni te esté cazando, ¿dónde está tu error? Intento que seas mejor cada día. Pero si tú me lo permites, vamos a ser mejores. ¿Por qué comento esto? Porque desde el Génesis, hermanos, si nosotros queremos ver una relación preciosa que tuvo Dios con la humanidad, quiero decirle que fue con Adán y con Eva. Porque dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en el huerto, ¿están de acuerdo? Y a mí me hace entender, hermanos, la palabra de Dios, que Dios tenía comunicación con ellos muy cercana. Porque cuando ellos pecan, Dios los va a buscar, ¿se acuerdan, mis hermanos? Y ya se empieza a echar la culpa a uno y otro, que no vamos a discutir.
Pero vean la relación tan intensa que tenían, porque eso, hermanos, en el corazón de Dios, permítame llamarle así, era tener unas criaturas que le adoraran, que intimaran con Él, que se parecieran a Él. Por eso dicen, los hizo a imagen y qué, mis hermanos, y semejanza, para que amaran como Dios ama, para que tuvieran misericordia como Dios tiene misericordia, para que fueran fieles como Dios es fiel. Pero el ser humano tomó otro camino. Y entonces dice Génesis 6, vamos a abrir la escritura. Verso 5. Y dice la palabra de Dios así: y vio Jehová que la maldad de los hombres cómo era, y que todo designio de los pensamientos del corazón y de ellos cómo era, mis hermanos. Y era de continuo solamente el mal. Y mire tremendo el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho ¿a quién? Al hombre en la tierra. Y le dolió, ¿qué más? En su corazón. Aquella relación que había hecho Dios con Adán y con Eva se había roto. Porque el ser humano había tomado otro camino, porque se había dejado engañar, mis hermanos. Pero ahora Dios veía el comportamiento de la humanidad y entonces la palabra dice que ¿qué? Alguna vez, hermanos, todos los que tenemos hijos, Becky y yo no somos la excepción. ¿Nos han dado una respuesta a nuestros hijos que nos dejan mudos? Yo me he quedado aquí, hermanos, ¿cómo dicen? Bueno, el coraje ya se pasó hasta acá, pero gracias, hermano, con el nudo en la garganta me quedo así y volteo a ver a Becky y ella también está igual y después tenemos que hacer acciones, ¿están de acuerdo? Aquí está pasando algo. Dios había creado al ser humano para que tuviera una relación, una intimidad con Él. Pero el ser humano, ¿qué hizo, hermanos? Se alejó, se fue. Éxodo capítulo 16. Permítame viajar un poco con usted. Éxodo capítulo 16. A pesar, hermanos, de la maldad del hombre, a pesar de las circunstancias del ser humano, Dios siempre encontró a alguien en quien depositara su gracia. ¿Se acuerdan? Ya no lo vamos a leer, pero en el capítulo 6 de Génesis, ¿a quién encuentra, hermanos? En donde deposita su gracia, su confianza. En Noé. ¿Recuerdan? Y entonces tiene misericordia de la humanidad. Y es un Dios, hermanos, que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de que el hombre se está separando, porque se acuerdan que uno de los hijos de Noé peca, y entonces se aleja, hermanos, nuevamente. Pero es un Dios que continuamente está buscando a la humanidad. Y quiero decirles que el pueblo de Israel estuvo muchos años. Teníamos una discusión si 400 y 430 años, ¿se acuerdan? Pero estuvo mucho tiempo siendo esclavos. Pero un día Dios, hermanos, con cuerdas de amor, como muchos de ustedes dicen, volvió a sacar a su pueblo. Dice Éxodo capítulo 1, capítulo 2, que escuchó el clamor de su pueblo, ¿se acuerdan? Escuchó cómo sufría su pueblo y entonces lo sacó de ahí y lo llevó por un desierto, pero un desierto donde Dios los iba a proteger, un desierto donde Dios los iba a acompañar, donde Dios les iba a mostrar toda la gloria. Pero vea cómo responde el pueblo. Verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto del Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación y los hijos de Israel, ¿qué hicieron?
Murmuró contra Moisés y contra quién, Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá que, mis hermanos, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos. ¿De qué? Vean, hermanos, un Dios que está sacando a su pueblo con amor, un Dios que está dirigiendo al pueblo, y podemos ver muchas maneras en cómo Dios protegió y acompañó al pueblo. Pero ¿qué recibió el Señor de respuesta? Un reproche, una ingratitud, una injusticia, porque el pueblo se desesperaba. Sin embargo, Dios vuelve a mostrar su gracia al pueblo. Éxodo capítulo 25. Nos vamos a ir centrando en el mensaje, mis hermanos. Éxodo capítulo 25. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que diere voluntario de corazón, que tomen ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Qué, mis hermanos? Díganme. Azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo esto ya lo conocemos. ¿Piedras de qué? Ónice. ¿Y piedras de qué? Para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esto para mí es muy importante en esta tarde, hermanos. Y harán un santuario de todo esto para que ¿qué? ¿Para que Dios qué? ¿Para que yo qué? Vea lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere esto? Dios les ha acompañado de muchas maneras al pueblo, pero el pueblo no entiende, el pueblo sigue teniendo dioses ajenos, sigue teniendo fantasmas en su caminar, y entonces el Señor dice: les haré un santuario, y en ese santuario me voy a manifestar y estaré presente con ellos. Porque el pueblo, yo les pregunto, hemos platicado, acabamos, hermanos, con mi hermano Abraham Velázquez de estudiar números, y ahora estamos en Deuteronomio, lo vamos a ver con mi hermano, la continuación con mi hermano Abraham Gordillo. Hermanos, ¿Israel dejó a sus ídolos, sí o no, los que hemos estado ahí? A pesar de las maravillas que Dios mostraba, a pesar de todo, hermanos, ellos seguían ¿qué? Seguían con el pecado de idolatría. Y entonces Dios les dice: ¿de qué otra manera puedo ayudar al pueblo? No es que Dios esté fallando, porque Dios tiene su plan firme y Dios va avanzando en su plan. Pero esta humanidad no quiere cambiar su corazón. Esta humanidad está necia en lo que tiene y no han comprendido hacia dónde los lleva el Señor. Entonces aquí, ¿qué promete Dios? Que me hagan un santuario, dice aquí, y harán un santuario para mí. ¿Y habitaré en qué? Oigan, hermanos, qué impresionante está esto. Pero el pueblo no quiso. Y entonces ya platicamos todo lo que le sucedió al pueblo. Y precisamente por eso el profeta Jeremías habla de esta forma. Lamentaciones capítulo 2, por favor. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Mis ojos, dice la palabra de Dios, desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a su madre: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de ¿quién?
Así quedó el pueblo, hermanos. Porque el rey de los caldeos fue inteligente. Porque no se llevó, quiero decirles, a la gente pobre. ¿A quiénes se llevó? A los sabios, a los de conocimiento, pero también a los que tenían posesiones, ¿están de acuerdo? A ellos los tomó. Y dice la palabra de Dios que dejó en Judá a aquellos pobres. Pero aquí el profeta Jeremías dice que él veía en las plazas cómo morían los niños y cómo las madres no les podían dar de comer. ¿Hasta dónde llegó la miseria de este pueblo por ser un pueblo infiel, por no entender las cosas? Y se fueron 70 años al cautiverio, 70 años donde sufrieron muchos de ellos, pero otros se acomodaron, mis hermanos. Y Dios les mostró el regreso a través de Ezequiel en el templo de oro, ¿se acuerdan? Y les dice, vengan, regresen. Y fue la lucha de Nehemías, de Zorobabel, y también estuvo Esdras. Y logró que el pueblo regresara después del sufrir, después de la derrota, después del destrozo, de la destrucción que tenía el pueblo. La pregunta es, hermanos, con todo esto que vivía el pueblo, ¿cambiaría? ¿Por qué le cuesta al ser humano cambiar, hermanos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos volvemos necios, orgullosos? Necio y terco es lo mismo, ayúdenme. Bueno, sí, ¿verdad? Así lo dejamos, hermanos. ¿Perdón, hermana? Ah, yo les iba a decir, son primos hermanos, pero lo dejamos en compañeros. Y verdad, hermanos, pero ¿por qué no cambió este pueblo si era un Dios que se manifestaba, era un Dios que estaba presente? Y ahora, hermanos, esto que le narro yo en Jeremías es para que veamos la desgracia del pueblo, hasta dónde llegó. El abandono del Señor en ese pueblo, aunque Dios siempre le mostró su gracia. Y regresaron del exilio y construyeron el muro, hermanos, construyeron el templo, ¿se acuerdan? Con Zorobabel, con Nehemías, estuvo ahí el sacerdote Esdras, todos, y volvieron a ser una nación. Pero nuevamente hay 3 hermanos, 3 profetas que son después del exilio, ¿se acuerdan? Ageo, Zacarías y ¿quién más? Entonces, hermanos, cuando veamos la Biblia, acuérdense que hay 3 profetas que son después del exilio, que son después del castigo, después de todo lo que le sucedió al pueblo. Y vean nuevamente lo que dice Malaquías capítulo 3, por favor. Síganme, hermanos, a ver si logro llegar al punto que quiero llegar. Malaquías capítulo 3. Mire, 3:15, vea cómo pensaba el pueblo después del exilio. Decimos pues ahora, bienaventurados los mansos y humildes. Bienaventurados, decía el pueblo, los soberbios. ¿Y los que hacen qué, mis hermanos? No solo son prosperados, sino son que tentaron a Dios. ¿Y qué más, hermanos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en la memoria. Pero yo quiero que vean que muchos de ellos tenían ese pensamiento. Y por último, en el Antiguo Testamento, quiero que vean Zacarías capítulo 7. Unas hojas atrás, hermanos, versículo 9. Zacarías capítulo 7, versículo 9, dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a qué, y haced misericordia y piedad cada uno, cual con quien más. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre.
ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién? A ver, hermanos, entonces, ¿cómo regresó ese pueblo? Reflexionando, diciendo, nos detenemos aquí. Todo esto que nos sucedió fue por la maldad que teníamos. No, hermanos, regresó un pueblo soberbio, regresó un pueblo difícil, un pueblo que ¿sabe qué hizo con el pobre? Lo oprimió, hermanos. ¿Sabe qué hizo con la viuda? La oprimió. ¿Sabe qué hizo con el necesitado? Los trató sin misericordia. ¿Pero qué les está pidiendo Dios en estos textos? Ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Verso 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon. ¿Qué más, hermanos? Y miren lo que más hizo el pueblo. Por eso yo le digo, hermanos, que cuando alguien se pone necio y cierra su corazón, qué difícil es ayudarlo. ¿Están de acuerdo? Yo creo que Zacarías no tenía ese refrán, hermanos, que hay pinturas que no agarran barniz. ¿Están de acuerdo? O el que nació para maceta no pasa del corredor. Pero mire lo que dice aquí. Pero no quisieron escuchar. Verso 11. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por qué? Por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino pues, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. ¿Y qué más dice la palabra? Hermanos, se acabó todo. Se acabó todo. Dios les habló, dice el libro de los Hebreos, de muchas maneras, de muchas formas, pero ellos ¿qué? Cerraron su corazón, hermanos. Y estos 400 años, cuando se cierra este libro, hermanos, el libro de Malaquías, pasan 400 años donde ya no se va a manifestar Dios a través de los profetas. ¿Se manifiesta hasta cuándo? Ayúdenme, hermanos. Juan el Bautista, pero ¿por medio de quién? Hay un sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Zacarías, gracias Dani. ¿Se acuerdan? Que hasta salió mudo y lo peor de todo que no le pudo decir al pueblo que le habló Dios, hermanos. Porque salió mudo, ¿se acuerdan? Y solo daba señas. Pero vean ustedes, entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que estaba el pueblo? Está bien, hermanos, ya no era fiel a Dios, pero ¿cómo trataban al prójimo? ¿Con ternura, con amor, con misericordia, con gracia? No, estaban soberbios y deshacían a las personas. Y esto los llevó a ver, hermanos, quiero que por favor vean Mateo capítulo 15, que tenía la escuela sabática, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón, ¿qué? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Y qué más dice la palabra, hermanos? Estas cosas, el verso 20, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, etcétera, ese ya es otro contexto que estamos viendo. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? ¿De dónde salen los malos pensamientos, hermanos? Las fornicaciones salen del corazón. Para nosotros es una interpretación que tenemos como latinos, en donde es muy importante para nosotros lo que sale del corazón. Y de este pueblo siempre salió maldad. En los tiempos de Jesús, ayúdenme por favor, hermanos, para que no les pregunte. A ver, ¿qué había? Ciegos, sordos, leprosos, paralíticos. Allá atrás, ayúdenme, hermanos. Hermano Héctor, ¿no me equivoqué? Había profetas, pero a ver, de necesitados, ¿qué más había, hermanos? Gracias, hermano. Ciegos, pobres, ¿qué más, hermanos? Endemoniados. Había personas que habían visto morir a sus seres queridos, ¿están de acuerdo?
Todo eso había, mis hermanos, y había una situación. Imagínense un pueblo con maldad, imagínense un pueblo que no trata con misericordia. Entonces, cuando Jesús se acerca a la tierra, ahora sí tiene sentido. Por favor, todos ayúdenme. Mateo capítulo 23. La tierra estaba preparada para todos estos necesitados. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Así que todo lo que digan, que guarden, ¿qué? Mas no hagáis conforme sus obras, porque ¿qué? Que dicen, ¿y qué, hermanos? Porque atan cargas pesadas y difíciles y llevan, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? ¿Me escuchan hasta allá atrás así? Porque de este lado, hermanos, estaban los necesitados del pueblo, porque de este lado se estaba muriendo la gente, pero de este lado, ¿qué había? De este lado estaba la soberbia, mis hermanos. De este lado estaba la vanidad, estaban los hombres que actuaban sin misericordia, y entonces el otro pueblo estaba necesitado, tenía sed de Dios, pero las personas, permítame decirle, la iglesia que encuentra a Cristo Jesús, ¿cuál es? No, hermana, encuentra a una iglesia con soberbia. Miren lo que dice, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les llama? Porque devoran las cosas de las viudas, y como pretexto, ¿qué hacen? Pero por esto recibirán mayor que. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar. ¿Y qué más, hermanos? Para hacer un proselitismo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más. ¿Hijos de qué? Tremendo. Ay de vosotros, guías de ciego, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, ¿es qué? Insensatos, ciegos. ¿Cuál es el mayor oro en el templo que santifica el oro? ¿O el templo que santifica el oro? Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica? Etcétera, hermanos. Pero lo que trato de decirle, permítame en esta tarde hacer un símil. Posiblemente lo estoy haciendo mal. En aquel entonces todavía no estaba formada la iglesia de nuestro Dios. Pero sí era un pueblo, ¿están de acuerdo? Ante tal necesitados, ¿cómo estaba? Déjeme llamarle en esta tarde, ¿cómo estaba la iglesia? Esa iglesia de fariseos, de saduceos, de escribas, ¿cómo estaba? Llena de soberbia. Permítame usar este término que mi esposa pronunció ahí abajo. Permítanme, hermanos, sin el afán de rebajar el púlpito. Estaba podrida, estaba destruida, llena de vanidad. Porque lo que Dios estaba pidiendo a su pueblo desde la antigüedad era el cuidado de la viuda, el cuidado del necesitado, el cuidado del ciego, ¿están de acuerdo? Pero este pueblo, que amaba más cuando llega Cristo Jesús, el sentarse hasta el frente, mis hermanos, el ser alabados por los hombres, el hacer oraciones donde todo el mundo les escuche, eso anhelaban ellos, y se les había olvidado ¿qué? Sacrificio, dijo Jesús, quiero. ¿Qué más, hermanos? Misericordia quiero, gracias Dani. Y no, todo lo hago al revés, pero es cierto, hermanos. ¿Sí? Esa es la idea. Misericordia quiero y no qué más, hermano. Porque no habían entendido ellos que habían nacido para ayudar también al necesitado. Y esta es la reflexión que hace Jesús. Este pueblo, en Juan capítulo 8, permítanmelo, 9, ven a un ciego y hasta los discípulos son contagiados. ¿Quién pecó?
¿Este o quién? Y Jesús les regresa, hermanos, y les dice, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, ¿qué más? Sea manifestada. Y entonces Jesús empieza a atender a ese pueblo, hermanos, y nos está invitando. Y entonces todo este recorrido que estoy haciendo con ustedes es para llegar a 1 Corintios capítulo 3, por favor. La iglesia de Corinto era una iglesia muy agraciada. ¿Tenía dones o no tenía dones? Una barbaridad, hermanos. De veras que tenía. Pero tuvieron un problema en el capítulo 3, que unos decían, yo soy de Pablo, ¿yo soy de quién? Y entonces Pablo, cuando ve esta situación, hermanos, en el versículo 16, con esto quiero terminar. ¿No sabéis que qué? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Porque la iglesia está compuesta de los fieles. Yo quiero decirles, hermanos, y aquí sí doy un testimonio, que mis mejores años yo los he vivido con la iglesia de Dios. Decíamos en los varones que cuando vemos a alguien en la calle, le comentaba a Becky en la semana, ¿verdad, Bequita? Para mí es una bendición ver a uno de ustedes en la calle, hermanos, y encontrármelo. Y que usted me salude y me diga, Iván, pasa vos. Hermanos, qué alegría. Porque estoy viendo a una persona que comparte la misma fe, que comparte al mismo Dios, que comparte al mismo Salvador, hermanos, que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Me da una alegría verlos, hermanos. Yo digo, son de mi pueblo, porque a eso nos ha llamado Dios. Y yo quiero decirle que cada uno de los que estamos aquí poseemos el Espíritu del Señor de acuerdo a cómo abramos el corazón. Y tenemos la oportunidad más grande cuando venimos al templo, ¿sabe de qué? De poder servir a nuestro prójimo, hermanos. No me acuerdo quién hacía la dinámica, si el sábado pasado volteé a ver a su alrededor. Y hay alguien que necesita una oración de nosotros, ¿están de acuerdo? Hay alguien que necesita un consejo. Cuando usted, hermanos, ponga un pie en el templo, tengo oportunidad en este momento de servir a alguien de mis hermanos, y sírvalo, hermanos. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, compórtate, sé fiel, corrige, no tengas divisiones, nada de que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, somos de Cristo, le dice. Y les dice en el verso 16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Qué compromiso, hermanos, y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Entonces yo les quiero invitar a todos en esta tarde, y es la exhortación, mis hermanos, a que siempre nos comportemos y nos portemos con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Claro que tenemos luchas, ¿están de acuerdo? De repente alguien nos agarra desequilibrados, nos agarra de malas. Yo tengo un hijo que cuando era chiquito nos decía, estoy de malitas y nadie me hable. No, pues está bien, hijo, ahí tiendes la cama cuando quieras. ¿Están de acuerdo, hermano? Pero rápido, ¿verdad? Becky nos ponía el límite, nos decía, estoy de malitas. Y se sentaba a desayunar y dice, nadie me hable, estoy de malitas. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pero todo mundo tiene derecho. Pero también, hermanos, poseemos el Espíritu del Señor, porque aceptamos a Cristo Jesús. Y yo quiero invitarles a todos, hermanos, a que nos comportemos con el Espíritu de Dios. Todos los que estamos aquí, dice el apóstol Pablo, somos templo de Dios. Dios le dijo a ese pueblo, le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo donde, ¿qué, hermanos? Un santuario donde yo habite. Pero ellos no quisieron, cerraron su corazón. Y yo le quiero invitar en esta tarde, hermanos, a que no cierren su corazón, a que reciban la presencia de nuestro Dios a través de su Espíritu. Y que tengamos un compromiso, ¿están de acuerdo? Precisamente, hermanos, por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz,
y vio la maldad del ser humano contra él, le dijo, perdónalos. ¿Por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Porque entendía la obediencia al Padre. Y yo quiero invitarle esta tarde a esto. A mis hermanos que están en Zoom, a ustedes que están aquí, a mí, hermanos, que me ha tocado por la gracia de Dios estar en este mensaje. Que no nos vaya a pasar lo del pueblo de Judá. Pusieron su corazón como diamante y Dios ya no pudo hacer nada. Porque la intención de Dios es que Él habite en nosotros, que seamos nuevas criaturas, que podamos ayudar al prójimo, que nos conmovamos ante la necesidad, que aprendamos a decir, me equivoqué, tuve errores y tengo que seguir adelante. Por eso, hermanos, cuando alguien se acerca conmigo, yo le digo a Becky, es la voz de Dios. Que alguien me está diciendo, hermano, no estoy de acuerdo en esto. Hermano, creo que se puede mejorar en esto. Yo lo veo distinto. Son las voces de Dios, hermanos. Y es muy diferente cuando alguien reprocha, cuando alguien le dice a uno, hermano, no vamos por este camino. Pero yo le quiero invitar a que seamos responsables, porque somos el templo de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Somos o no somos el templo de Dios, hermanos? Oiga, contésteme, si no ya me equivoqué. Debemos actuar con el Espíritu del Señor. Ya no nos gobierna nuestra carnalidad, nos gobierna nuestro Señor Jesucristo. Y lo que antes era en la carne se ha olvidado. Mas ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Y aquel viejo hombre que fue olvidado, hermanos, fue crucificado. Y yo le quiero invitar a esto. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿No saben ustedes que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Qué sorprendente, hermanos, que el Espíritu del Dios vivo viva en nosotros. Que Dios nos bendiga en esta tarde.